Bueno, vamos a reanudar nuestra clase y, y bueno, vamos a retomar este tema, ¿no? Bueno, perdón, no vamos a retomar el tema. Estamos ya cerrando el tema de planeación estratégica con el tema del trabajo en equipo, la conformación de los equipos. Y antes de pasar a la siguiente temática, solamente me gustaría dar un momento, hermanos, para si hubiese de parte de ustedes algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta. Bueno, podríamos hacerlo antes de pasar a otra temática. Ujú. Adelante, hermano Manuel, adelante. Sí, con respecto a lo último que vimos de elementos claves, he experimentado de pronto aquí en la iglesia donde estamos, hay hermanos de distintas provincias, entonces la forma de comunicar es distinta, por ahí uno expresa algo y no es bien entendido. Entonces he experimentado este cortocircuito en la comunicación, esta interferencia, ¿no? Entonces, la verdad que esto de clarificar, ¿no? De clarificar a ver qué entendieron, qué quise comunicar, a ver que me lo digan ellos a mí, me ha servido para poder avanzar, porque me he chocado con muchos fracasos con respecto a eso. Bueno, después de los fracasos he aprendido que la clarificación me sirve, me ha servido para avanzar, ¿no? Y después, cómo construir equipo, algo que me gustó mucho. Creo que como iglesia, conocer nuestra misión y visión hace de que haya unidad, creo, ¿no? Porque es como que en el fondo sabemos cuál es el ser de nuestra iglesia y cuál es el hacer de nuestra iglesia. Entonces, eso creo que nos da una misma dirección también, nos une en criterios y hace mucha fortaleza, ¿no? Bueno, eran dos temas que me gustaron. Gracias. Al contrario, gracias por comentarlo, hermano Manuel. Y bueno, creo que nuestras iglesias eh, tienden generalmente a estas realidades, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Decir que la iglesia se compone, ¿no? De, de personas de un mismo lugar, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, en México tenemos esta dinámica, yo creo que sobre todo en las ciudades más grandes, ¿no? Que llega gente de todas partes. Y allí es en donde me parece que lo que inicialmente pudiésemos percibir como una dificultad, como un problema, tendríamos que ver todas las posibilidades que eso conlleva y que es una riqueza en otra parte. Pero alguien tiene que ceder, ¿verdad? Y entonces allí tendremos que entender que hay que ceder en cuanto al tema de la identidad, porque ahora el color de la iglesia va a ser uno muy distinto. No es el que tenía hace 20 años, ahora es el color que conformamos entre todos. Bueno, son nuestros desafíos, pero ojalá y todos los desafíos fueran de ese tipo, por otro lado, ¿verdad? Fuesen así. Eh, no sé si hay algún otro comentario, hermanos. Si no es así, bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Permítanme eh, proyectar nuevamente la presentación.
Bueno, pues estamos ya en esta clase, hermanos, propiamente el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con el tema de los recursos financieros, un tema también bastante importante. Y el propósito de la clase, mis hermanos, es que el alumno comprenda la importancia del buen uso de los recursos financieros en la iglesia para realizar el ministerio que Dios le ha encomendado. Que el alumno comprenda la importancia del buen uso de los recursos financieros en la iglesia para realizar el ministerio que Dios le ha encomendado. El objetivo de la clase es que el alumno comprenda la responsabilidad de cada creyente en proveer recursos para la iglesia y el deber correspondiente de la misma en administrar adecuadamente dichos, dichos recursos. ¿Sí? ¿Son importantes los recursos económicos? Definitivamente, definitivamente lo son. ¿Sí? Introducción. Así como duerme el pueblo de Dios con sus dones espirituales, también una buena parte de él, es decir, del pueblo de Dios, duerme con relación a las finanzas. Estamos partiendo de esta premisa, mis hermanos. Hay un potencial inactivo que serviría para llevar adelante la obra del Señor en forma notable. Sin embargo, ¿qué cree usted? Está, está dormido. ¿Sí? Hace algunos años, un compañero pastor me, me hablaba acerca de la estrategia que un líder de nuestra iglesia norteamericano eh, hacía para poder recabar fondos para el ministerio. Y este ministro iba a las congregaciones y les decía, hermanos, para hacer el ministerio de este año necesitamos $2 millones, ¿no? Bueno, para nosotros en México, $2 millones, obviamente se nos hace un dineral, ¿no? Tremendo, pero les estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? Y les decía, necesitamos $2 millones, ¿no? Ya con algunas amistades y con algunos familiares ya hemos conseguido una buena parte, eh, pero también quiero decirles que Dios lo restante ya lo ha provisto. Ay, amén, gloria a Dios, decían los hermanos, ¿verdad? Cuando el hermano decía que Dios ya había provisto lo restante. Pero les preguntaba, ¿quieren saber en dónde está el dinero que Dios ya ha provisto? El dinero que nos hacía falta, pero que Dios ya ha resuelto esa necesidad. ¿Quieren saber dónde está? Sí, pastor, díganos dónde está. Está en sus carteras, está en sus bolsillos, ¿no? Claro, hermanos. Entonces, bueno, hablamos de esta intención, hermanos, ¿no? Del potencial que tenemos en nuestras iglesias. Realmente, eh, quiero decirles, hermanos, obviamente estos datos no son datos de la iglesia argentina, no tendría yo manera de poder conocerlos, pero de los datos que yo conozco, hermanos, quiero decirles que está comprobado que quiénes son aquellos que sostienen el ministerio de una iglesia local. ¿Cuál es, más bien no está muy bien planteado, así como lo acabo de decir, sería qué porcentaje de los miembros de una iglesia local son quienes sostienen el ministerio con sus aportaciones económicas, con sus ofrendas y con sus diezmos. Y el promedio, hermanos, es que es un 20% de la congregación, que es un 20% de los congregantes. Es decir,
el ministerio de una iglesia local se sostiene por las aportaciones económicas del 20% de los congregantes. ¿Ok? No vamos a hablar cosas irreales, ¿no? Porque irreal sería decir de entrada que qué bueno sería que fuera al revés, que el 80%. Y bueno, yo lo digo irreal desde una posición, ¿verdad? Pero claro que Dios lo puede hacer. Eso no es imposible para Dios. Pero si es el 20% de los congregantes quienes sostienen económicamente el ministerio en una iglesia local y que eh, bien que mal o que de alguna manera vamos saliendo de alguna forma de las necesidades y de los compromisos de esta manera, ahora yo le invito a que se imagine cómo sería su iglesia local si en lugar de que fuese un 20% el porcentaje de hermanos comprometidos, fuese un 30%. La cosa mejoraría. Y si en lugar de que fuese un 30%, fuese no el 20%, sino un 40% o un 50%, ¿cómo mejoraría la cosa, hermanos? En cuanto al tema financiero de nuestras iglesias locales. ¿Sí? Entonces, partimos de este planteamiento, ¿no? Pareciera en esta analogía que como pueblo de Dios estamos durmiendo, y estamos durmiendo en cuanto a los dones espirituales, porque Dios ya nos dio dones espirituales. No es que no tengamos dones en nuestras iglesias, tenemos muchísimos dones que Dios ya ha repartido a la iglesia, hermanos. Pero haciendo alusión también a la estrategia de aquel pastor norteamericano sobre que Dios también ya ha provisto la economía necesaria para que las iglesias puedan trabajar y hacer su ministerio, pues también en ese sentido estamos durmiendo porque efectivamente Dios ya ha provisto, pero en muchos de los casos esa economía, esas finanzas continúan en posesión de los fieles hermanos, ¿sí? Y ese es un potencial que tenemos allí, que tenemos dormido. Uh-huh. Muy bien. Yo aquí no estoy equivocándome con esto. Bueno, ahí está. Algunas congregaciones, en cierta manera, tienen también su culpa. Fíjese, y esto nos debe de llevar a hacer un análisis, hermanos, un buen análisis. Los pastores tendremos que analizarnos. Yo en lo personal he hecho este análisis y he encontrado, ¿verdad?, que hay áreas en las que hoy estoy intentando corregir, pero durante muchos años caí en un error respecto al tema financiero y se los voy a compartir. Algunas congregaciones en cierta manera tienen también su culpa porque están prontos a reclamar de los miembros sus valores espirituales. Es decir, oye hermano, tú tienes este talento, tú tienes este don, ponlo al servicio de tu iglesia. Pero son reacios a reclamar los valores materiales. Es decir, con otras palabras, se niegan a tratar el tema de los bienes. Y otras actúan a la inversa, se enfocan únicamente en el tema de la economía. Bueno, obviamente, hermanos, estamos hablando, digamos, de posturas, estamos hablando de posicionamientos. En los países de América Latina ha permeado mucho una teología de la prosperidad. Por cierto, una teología que llega desde los Estados Unidos y en donde el énfasis teológico, hermanos, tiene que ver precisamente con la prosperidad económica, ¿no? Con la prosperidad económica. Ayer
por la noche, pensando un poco en la clase, hermanos, les soy muy honesto, se me ocurrió ver algunos videos de uno de los pastores actualmente más famosos de la teología de la prosperidad. Y el enfoque es este, ¿no? Eran videos del año 2019 y decían, este año el propósito de Dios es bendecirte mucho. Este año el propósito de Dios es abrirte las ventanas de los cielos para tu prosperidad, para que tu, pues para que tus bolsos estén llenos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú confía en Dios nada más. Dios te va a llenar de riqueza, te va a llenar de prosperidad. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de muchas iglesias, el enfoque en el dinero. Y este enfoque en el dinero, pues ha tenido sus excesos también en iglesias de nuestros países de América Latina, ¿no? Eh, Esto sucede en Centroamérica, sucede en Sudamérica, sucede aquí en México, ¿verdad? Y, y bueno, en alguna ocasión, hermanos, yo me sorprendí en un lugar a mitad de semana. eh, Estaba yo muy temprano, iba a realizarme unos estudios médicos, pero salí muy temprano y se me ocurrió meterme a una iglesia de estas de origen brasileño. Saben ustedes a cuáles me refiero, ¿no? Que te prometen que vas a dejar de sufrir. Y yo me sorprendí, hermanos, que era un día entre semana a las 7 de la mañana y el lugar no estaba lleno, pero fácilmente había más de 150 personas. Y el predicador les decía, depende de tu fe el que tú recibas la bendición y ¿quién tiene 200 pesos? ¿Quién quiere darle al Señor 200 pesos? Pero empezaban de más a menos, ¿no? ¿Quién le quiere dar al Señor 1,000 pesos? 1,000 pesos vendría siendo aquí $50. ¿Quién le quiere dar al Señor 500 pesos? $25. ¿Quién al Señor 100 pesos? $5. Yo me quedé sorprendido porque obviamente yo no estaba orando, estaba viendo quiénes pasaban, cuántos pasaban a dejar 1,000 pesos, cuántos pasaban a dejar 500. Y yo dije, es un dineral. Bueno, son esos los excesos, ¿no? Y bueno, mucha gente en la actualidad pues no quiere saber nada de las iglesias porque a las iglesias nos ponen a todos en el mismo saco, ¿no? Pues nada más están sobre el dinero de las personas, nada más les interesa la economía, los pastores se están enriqueciendo. Eh, con quien tengo la oportunidad de decirles, les digo, hermanos, si supieran que los pastores de la iglesia de Dios son los más pobres que pueda haber. Y literalmente, hermanos, literalmente, eh, tengo contacto con líderes de otros grupos religiosos, un contacto necesario, no por el intercambio doctrinal, sino porque el gobierno nos exige aquí en México que podamos coincidir en algunos puntos. Yo me doy cuenta que los pastores de la iglesia son los que menos recursos tenemos, por lo menos aquí en México, ¿no? Dentro de todo el espectro religioso que hay. Pero bueno, y entonces como iglesia, de repente nos vamos al otro extremo, como iglesia de Dios, ok, para que no nos confundan, para que no digan que nosotros estamos sobre los valores materiales, pues entonces muchos pastores no tocamos el tema de la economía. Y durante muchos años esa fue mi postura, hermanos. No fue una postura, digamos, como deliberada, no fue una postura consensada con nadie más, sino simplemente asumida. No vamos a hablar de esto, porque algunos hermanos se pueden molestar. Lo he corregido, obviamente, pero todavía estamos en eso, hermanos. Hay quienes se niegan a tratar el tema de los recursos económicos dentro de la iglesia. Y como iglesia, hermanos, en algunos lugares también tenemos esta parte, ¿no? De que nos vamos a los extremos para que no nos confundan, para que no nos confundan. Por ejemplo, aquí en México
nuestra iglesia para que no nos confundieran con la iglesia católica, ¿sí? Por ejemplo, no se habla sobre María, no se predica sobre María, porque no queremos que nos confundan con la iglesia católica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la tradición, o cada vez menos, pero se ha tenido la tradición de que se le ponen nombres bíblicos a los hijos. Entonces hay muchas Esther, Ruth, Noemí, pero no hay Marías. No le vas a poner María para que no te confundan con el católico. Y las Marías que hay son porque fueron católicas primero y ingresaron a la iglesia, ¿no? Entonces nos vamos a esos extremos. En el tema económico también solemos ser extremistas. Bueno, lo digo a manera de una reflexión y pues no se toca el tema de los diezmos, ¿sí? A mí me hizo sentir desafiado, hermanos, un hermano que conoció el Evangelio ya siendo un hombre mayor, siendo un hombre ya de edad avanzada. Y este hermano toda su vida fue pues un empresario, un hombre dedicado a los negocios, un hombre que hizo su patrimonio, y bueno, ya los últimos años, el Señor toca su corazón y conoce el Evangelio, pero al ser un hombre como de ese perfil administrativo, él me decía, hermano, hay cosas de la iglesia que yo que vengo desde afuera y que tengo ya toda una vida hecha, me cuesta trabajo entender. ¿Como cuáles? Le preguntaba yo. Mire, si usted se va a casar en la iglesia católica, a usted le van a cobrar por casarse, pero aquí en la iglesia es gratis. Bueno, aquí en México es gratis. Si usted, por ejemplo, lleva a bautizar a su hijo, también le cobran, pero aquí es gratis. Si, si el sacerdote tiene que oficiar en un funeral, va a cobrar la misa. Acá es gratis. Y entendemos este tema, hermanos, de que nos diferenciamos de la Iglesia Católica, pero por otro lado, también entendemos que como iglesia no asumimos un compromiso de aportar, no lo asumimos. Estoy haciendo una crítica, a ver si ya con esto ya quizás hasta no me invitan en el seminario, ¿no? Pero, hermanos, yo ya me siento rebasado, hermanos, de ver cómo muchas iglesias van generando su infraestructura y van creciendo, y muchas veces nosotros estamos con la misma infraestructura de siempre, con los mismos templos de siempre, que luego no les damos mantenimiento, los niños con los mismos salones de siempre, con las mismas bancas de siempre, a veces ni para un micrófono para invertir tenemos en la iglesia, ¿no? Y a veces eso tiene que ver con la cultura que nosotros mismos nos vamos generando, ¿sí? Y si empieza a haber de alguna manera un compromiso mayor económico, nos molestamos. Ya están sobre el dinero. Lo que les importa es el dinero, ¿no? Hemos ido generando, por lo menos en los contextos que yo conozco, hemos ido generando esas realidades. A lo mejor solamente es acá, ¿no? A lo mejor solamente es acá. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Fíjense, les voy a compartir esto. Ya vamos a lo bíblico. El ejemplo de Jesús. De 38 parábolas que los evangelios contienen, que fueron pronunciadas por el Señor Jesús, hermanos, muchas de ellas se refieren a la forma de manejar el dinero y manejar las propiedades. 1 de cada 10 versículos de los evangelios, en total 228 versos del evangelio, tratan del dinero. Otro dato importante es que la Biblia, para poner una comparación, ofrece 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versos sobre la fe. Y curiosamente, hermanos,
más de 2000 versos sobre el dinero y el patrimonio en general. Entonces, es un tema importante en la Biblia. Y yo no estoy diciendo que la oración y la fe no son importantes, pero hablamos mucho de la oración y de la fe, pero hablamos proporcionalmente mucho menos sobre el dinero y la mayordomía financiera. ¿Sí? Debemos recordar, hermanos, que el dinero ofrendado no representa solo el aspecto económico de la vida del creyente. Y vamos a partir de ahí. ¿Qué es lo que representa, hermanos, el dinero que el creyente aporta? Bueno, en primer lugar, ese dinero es parte de la vida misma del creyente. ¿Por qué razón? Porque para obtenerlo fue necesario trabajar horas. Ya sea que trabajó usando su intelecto, pero también utilizó su tiempo, sus dones, su capacidad, sus conocimientos, etcétera. Es decir, ¿qué está dando el creyente? El fruto de su trabajo, el fruto de las horas invertidas utilizando todo lo que él es. Repito, su intelecto, su tiempo, sus dones, su capacidad, sus conocimientos. Y bíblicamente reconocemos que cuando ese dinero, que tendríamos que verlo como parte de la vida, es ofrendado al Señor, no solo uno cumple ante Dios como fiel mayordomo, sino que también ofrenda parte de su vida. Ese dinero, hermanos, luego se transforma por obra y gracia de la sabiduría divina en un verdadero ministerio, pues con él se realiza la planificación del sostén de la obra del Señor. Allí la iglesia tiene la gran responsabilidad de una administración seria y, y ordenada, hermanos. Hay una corresponsabilidad, claramente. La corresponsabilidad del fiel es aportar, ¿sí? Nuestros principios bíblicos nos enseñan que las aportaciones son a través de los diezmos, a través de las ofrendas, y tenemos ese compromiso con nuestro Dios, es un compromiso de fe, y es un compromiso con nuestra comunidad de fe. Somos parte de una iglesia. Bien, pero es recíproco. ¿Por qué? Porque por otro lado, la responsabilidad de quienes administran estos recursos es hacerlo de forma seria y, y ordenada. ¿Sí, hermanos? Eh, partamos de ese punto. Cuando miramos el Evangelio, hermanos, y miramos el mismo ministerio del Señor Jesucristo, pues podemos darnos cuenta de que los recursos económicos formaron parte importante del recurso del ministerio de Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo, entre sus 12 discípulos, uno de ellos hacía las labores de tesorero, que significa que se recibían recursos propios para la labor del ministerio, hermanos. Eran recursos propios, ¿sí? Eh, ahora bien, hermanos, estos recursos propios, la Biblia dice que había mujeres fieles, de buena posición económica, acaudaladas en cierta manera, y que ellas aportaban para el ministerio, ¿sí? Y bueno, eh, eran aportaciones que hacían necesario que hubiese alguien que resguardara eh, como tesorero los recursos económicos, ¿sí? Ahora bien, nunca debemos enorgullecernos cuando realizamos ofrendas o contribuciones importantes a la obra del Señor. Bueno, ese es otro principio también que es importante que debamos inculcar, ¿verdad? El texto bíblico dice, en palabras del rey Salomón, porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Añade el rey Salomón, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. ¿Sí? El dinero es sagrado. Ese es un dicho que aquí tenemos en México. El dinero es sagrado, ¿verdad? ¿Pero por qué es sagrado? Pues porque tiene que ver con cuestiones de fe, ¿sí? Y como tal debe administrarse, hermanos, con sabiduría de lo alto, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las formas en las cuales llegan los recursos económicos a la iglesia? Bueno, llegan a través de los diezmos. Tenemos una doctrina, ¿verdad?, que nos enseña la validez de dar el 10% de nuestras ganancias para la obra de Dios. Y bueno, ahí es donde yo me refiero que solamente el 20%, estadísticamente el 20% de los congregantes son los que sostienen a través de sus diezmos el trabajo de la iglesia. También las ofrendas dentro de los cultos, dentro de nuestras reuniones. Tenemos un momento en el cual eh, se realiza la recolección de las ofrendas. Cada lugar, hermanos, obviamente tiene sus formas, tiene su estilo para hacer esto, pero todos coincidimos en que se realizan ofrendas. Aquí en México hay una práctica, hermanos, que es la de las primicias. Y entiendo que no es una práctica en todas partes. Tampoco es que todos los hermanos practican las primicias, pero quienes lo hacen no como una obligación, sino como algo que nace de sus corazones, ¿sí? Entonces son cuestiones de fe y nosotros aquí lo tenemos todavía, el tema de la primicia, no como una obligación, como el diezmo, sino como un gesto que hay quienes en su corazón lo hacen. Y contribuciones en general, ¿no? Hermanos que sienten en su corazón el deseo de contribuir y lo hacen también. Pero la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 20 y verso 21, hermanos, es un texto en donde se señala que la administración del dinero del Señor debe hacerse con total transparencia. No sé si alguno de ustedes me quisiera apoyar con la lectura de esta cita bíblica, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 20 al 21, por favor. Alguien que lo quiera leer. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice que es necesario debemos evitar que nadie nos censure. Y en el tema económico, hermanos, generalmente este es un tema eh, que levanta mucho interés, ¿no? Entonces él, comprendiendo esto, dice, queremos evitar que se nos critique, que se nos censure, que se nos señale. Dice. ¿Nosotros qué hacemos? Procuramos administrar esto correctamente, hacerlo bueno. En muchas ocasiones, en varias ocasiones, no muchas, pero sí me ha tocado encontrar algunos hermanos que al ser quizá cuestionados o que se les piden cuentas, dicen, no, pero ¿por qué dudan de mí? O piensan que yo no soy honesto, ¿por qué me piden cuentas? Es una actitud muy distinta, ¿no? A la del apóstol Pablo.
Pablo hacía todo lo posible, ¿verdad?, para que los hermanos pudieran tener la seguridad de que, eh, pues, de que las cosas se estaban administrando correctamente, ¿sí? Y esa tiene que ser tiene que ser la intención nuestra, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? Pues implica una supervisión permanente y constante de los asuntos económicos de la iglesia. Ahora bien, aquí ustedes me habrán de orientar. Yo desconozco a ciencia cierta si allá con ustedes el pastor tiene esta obligación permanente de estar revisando la economía, o si es el presidente del comité administrativo. Bueno, quien de ellos sea el responsable, tiene que hacerlo permanentemente, ¿sí? Mensualmente, buscar que estén apegados al presupuesto, eh, tiene que ser colegiado, ¿verdad? Se tienen que tomar decisiones con el consenso, ¿sí? Acá es el pastor el que tiene que hacerlo, pero a veces para el pastor es difícil, a veces el pastor dice, hermano, es que yo soy pastor, no contador público. Hermano, es que a mí me interesan las almas, no el dinero. Bueno, esa es una forma, en mi opinión, ¿verdad? Y muy respetuosamente lo digo, pues muy simplista. El pastor tiene que velar por el buen funcionamiento de la iglesia, y velar por el buen funcionamiento de la iglesia también tiene que ver conocer los asuntos económicos de la iglesia local, ¿sí? El dinero que ingresa a la iglesia, continuamos eh, con esta reflexión, hermanos. El dinero que ingresa a la iglesia es dado con amor y sacrificio por creyentes fieles que reconocen al Señor como como el dueño de sus vidas. Eso es lo que tenemos. Entonces, pues entonces tenemos que ser mayordomos fieles, tenemos que ser mayordomos fieles, tenemos que motivar a que todos tengamos el cumplimiento en nuestra mayordomía. Eso es indispensable. El dinero es sagrado, no lo sacralizamos por el dinero en sí, sino por lo que significa, ¿verdad? Es un acto de fe. A eso me refiero, hermanos, cuando estoy diciendo que es sagrado. ¿Y cómo se debe de administrar? Con las 3 T: con transparencia, con temor y con temblor. Uh-huh. Siguiente. La iglesia debe tener en cuenta estos pasos, y son los pasos que pongo a consideración de ustedes. Primero, es necesario que haya un arbitraje, ¿sí? Eh, eh, los medios para que sea entregado a la iglesia se tienen que dar dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda, hermanos. Es decir, entendemos que las aportaciones de los fieles, eso es muy claro, o debe ser muy claro, los diezmos, las ofrendas, las contribuciones, parten de un corazón convencido, parten de una convicción, no de no de una obligación, ¿sí? ¿Cómo obligar a alguien para que aporte económicamente? Eso no existe en las iglesias. Así que es que a veces, por ejemplo, pudiéramos cometer el error de caer en esa exigencia, en esa demanda, ¿no? Eh, Incluso utilizar algunos pasajes, ¿no? Como aquel pasaje de robarle a Dios, ¿sí? Hoy es muy duro hablar de robarle a Dios, hermanos. Es completamente duro, y tendremos que entender el contexto en el cual el profeta citó esa parte, ¿no? No, estamos en un espíritu de ofrenda, en un espíritu de convicción, ¿sí? Y de comprensión, hermanos. Y también en un espíritu de plena comprensión. No sé si ustedes saben quién fue Cantinflas, un cómico aquí de México. Sí, sí. Bueno, si alguna vez pueden ver alguna de las películas de este hombre, hay una que se llama El Padrecito.
interpreta a un cura de un pueblo, pero era un cura, digamos que en los años 60, como revolucionario, como de la nueva ola, ¿no? Entonces llegó como ayudante de un cura ya anciano y se hicieron muy amigos, pero tenían una forma de pensar muy diferente, ¿no? Entonces estaban en la misa y el padre Damián le pide al padre Sebas, que era Cantinflas, que recogiera las limosnas. Entonces va recogiendo las limosnas y va haciendo un montón de chistes, ¿no? Con la gente del dinero, hasta les metía el bolso a la cartera y les sacaba los billetes. Y de repente se topaba con unas ancianitas. Y a una ancianita, el padre Sebas, no le pide dinero, sino que agarra de las limosnas y le da, ¿no? Bueno, obviamente, pues eso tiene muchos mensajes sociales, ¿no? Cantinflas era un cómico que, si lo vemos como cómico, nos divierte, pero tenía muchos mensajes sociales. Hacía una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica con esa película, hermanos. Y bueno, no somos católicos, pero eh, ahí se muestra como un párroco comprensivo, ¿no? Con la realidad de todas las personas. Eh, Les recomiendo que la vean, si en algún momento tienen oportunidad, para no estárselas contando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender esto, que es una cuestión en la que podemos persuadir a los fieles, en las que entendemos que hay bendición en dar. Dice Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Creemos que somos bendecidos cuando proveemos para la obra de Dios. Definitivamente, hoy en día estamos acostumbrados a dar, hermanos, pero esta generación está acostumbrada a dar en suscripciones. Damos para el Netflix, damos para el teléfono, damos para el celular, damos para X o Y servicio, ¿verdad? Y lo damos porque obtenemos algo a cambio, ¿sí? Esta generación debe comprender, ¿verdad? O debemos comprender que nosotros somos bienaventurados cuando damos a la obra de Dios, más allá de la costumbre que hoy tenemos, pero no desde la exigencia, sino desde el compromiso con Dios, desde el compromiso con el reino de Dios. Así tenemos que ir planteándolo, ¿no? Es una propuesta. Ahora, emplearlo será la segunda parte para la realización de actividades que tiendan a extender el reino de Dios, demandando para ello sabiduría divina y evitando actitudes que puedan crear dudas o, o conflictos. Ok, ok, somos parte del cuerpo directivo de la iglesia que dispone de los recursos que ingresan a la iglesia. Bueno, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder utilizar esos recursos. Sabiduría, ¿sí? Y debemos administrarlo adecuadamente, con corrección, evitando malas interpretaciones, cuentas claras, bien transparentes también, ¿sí? Eso es lo que tenemos lo que tenemos que ir haciendo. Ahorita vamos a adentrarnos en estos puntos, ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, paso 1, hermanos. La iglesia debe arbitrar los medios para que el dinero sea entregado por la congregación dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda. Es el primero que mencionaba. En otras palabras, en los cultos debemos crear un ambiente propicio para la entrega de los dineros. Es un momento solemne de adoración profunda cuando damos la oportunidad a los hermanos congregados para que den sus diezmos y sus ofrendas. Es una de las partes más importantes y emocionantes del culto de adoración. Debemos organizarnos para hacer de este momento una parte solemne del culto, ¿sí? Así que en algunas congregaciones el tema de los diezmos y las ofrendas se ubica
en un espacio dentro del programa, digamos, como que se siente que es un espacio para que no interfiera con la predicación, como diciendo, lo importante, lo relevante, pues es el tema de la predicación. Esto también se tiene que hacer, pero es menos importante. Bueno, no, tiene que ser en un momento solemne de adoración profunda. Eh, Me parece, por ejemplo, que si no tenemos cuidado, hermanos, en el tenor de las oraciones que se hacen en este momento, podemos contribuir a que es algo monótono, ¿sí? En muchas ocasiones, quien ora por las ofrendas hace exactamente la misma oración cada sábado, ¿sí? Entonces, no, más bien que sea un momento para pedirle a Dios, más bien tendría que ser un momento para darle gracias a Dios por los bienes recibidos con profunda gratitud, darle gracias a Dios por los bienes recibidos y expresarle a Dios que tenemos la confianza de que Él seguirá siendo el proveedor en nuestra vida, de que no faltará el sustento. Y agradecerle a Dios también de que nos da la oportunidad también de contribuir económicamente para el crecimiento de su reino. Cuando viene ese énfasis, hermanos, cuando las oraciones también van en ese sentido, estamos dándole la importancia que, que ese momento, que ese momento merece, ¿sí? Entonces, podríamos hacer de esto una de las partes más importantes y emocionantes del culto de adoración. Hay un pastor aquí, hermanos, un pastor muy bueno, muy eficaz, que tuvo la formación como misionero. Y bueno, quizá lo conocerán ustedes porque me parece que está dando clases en el Cebaí. Él se llama Enrique, es un pastor, es muy buen pastor. Enrique es muy bueno. Y él, por ejemplo, aprendió, ¿verdad?, algunas formas de la recolección de ofrendas en África, de que la gente pasaba al frente a poner la ofrenda en el canastillo y iban bailando, por cierto. Entonces él empezó a implementar algo parecido en las iglesias donde pastoreaba. Obviamente aquí la gente no baila, hermanos, no bailamos, pero mientras entonábamos una alabanza, ¿verdad?, pasábamos a entregar la ofrenda. Y resultó que aunque no hay esa costumbre, resultó agradable. Y veo que hay varias iglesias que están haciendo algo distinto y resulta un ambiente bonito. La gente se siente contenta de ofrendar, de entregar con fe, ¿verdad?, los recursos a Dios. Esa es una forma, ¿verdad? Eh, pero bueno, las formas pueden ser muchas, solamente que nos organicemos para que este momento sea solemne, para que sea un momento relevante dentro del culto, hermanos. ¿Sí? Este, contraste de prácticas de algunas iglesias, ¿no? ¿Qué pasa en algunas iglesias? A veces se recoge como la última actividad de la reunión sin preparación previa. De repente el director se sigue y pasaron todos los puntos de la reunión y entonces dice, bueno, pues vamos a recibir a nuestro pastor para que nos dé los avisos y la oración final. Y entonces les pregunta uno, oiga, ¿y no recogen ofrendas? Ah, sí, sí, perdón, hermanos, se nos había olvidado la recolección de ofrendas. A ver, antes de que hagamos la oración final, entonces, a ver, le vamos a pedir al hermano fulano de tal que pase a recoger las ofrendas. Y de repente, bueno, no hay ni siquiera un canastillo, agarran a lo mejor un cuadernito de escuela sabática y en el cuadernito empiezan a recoger ofrendas. No hay preparación, hermanos. Entonces, desde ahí se ve, ¿verdad?, que la cosa no anda muy bien. Debemos enseñar correctamente lo que la Biblia dice sobre los diezmos y las ofrendas. Y allí nosotros tenemos ya una doctrina bien desarrollada, hermanos, bien desarrollada, ¿sí? Hay que predicarla, nada más. ¿Qué perdemos con predicar sobre la doctrina de los diezmos y las ofrendas? No perdemos nada. A veces cuesta más trabajo hablar de diezmos y ofrendas, perdón, hermanos, que haga este señalamiento, con quienes nacimos en la iglesia de Dios o tenemos ya muchos años en la iglesia de Dios. Porque quienes son recién convertidos y vienen del catolicismo,
ellos vienen de un contexto en donde aportan y no se les hace difícil aportar. Pero a veces el asunto se pone difícil con los que somos de años, de aquí de la iglesia. Entonces, tenemos que enseñar correctamente lo que la Biblia dice sobre los diezmos y ofrendas. Y a veces la apelación se convierte más en una demanda. Es el otro extremo, no tenemos que hacer una demanda. Más bien tenemos que expresarlo en el sentido de lo que en verdad es ser un fiel mayordomo de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, hermanos. Dios ama al dador alegre, pero no siempre vemos a los creyentes dar con alegría. La razón no es mala voluntad, definitivamente, sino falta de conocimiento de lo que la Biblia enseña. A veces los pastores y líderes de las iglesias tienen su parte de responsabilidad en esta actitud del creyente, al no predicar y enseñar con frecuencia el verdadero significado de la mayordomía total. Esto muestra la necesidad de una importante enseñanza de la mayordomía que alcance primero a los líderes y llegue luego con fuerza a los miembros de la iglesia. Notamos aquí la imperiosa necesidad de que tanto pastores como líderes presten más atención a la enseñanza y la predicación de esa doctrina, a veces tan olvidada como ignorada. Bueno, vamos al siguiente punto. Y por cierto, ayer no hubo trivia, pero ahorita ya en unos minutos vamos a tener nuestra trivia, hermanos, a ver cómo nos va. El punto 2 dice, emplear el dinero para la realización de actividades que tiendan a extender el reino de Dios, demandando para ello sabiduría divina, evitando actitudes que puedan crear dudas o conflictos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues las congregaciones deberán preparar presupuestos adecuados, bien estudiados, con la participación de los departamentos de la iglesia y de las respectivas comisiones que participan del programa de trabajo. Esto en gran medida, hermanos, se resuelve con la elaboración, ejecución y supervisión de un presupuesto. Definitivamente. ¿Cuándo hablamos de una inadecuada administración? Bueno, una administración es inadecuada no solo cuando hay un mal manejo de los fondos, sino también en la realización de actividades totalmente ajenas al deber de la iglesia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de presupuestos que no corresponden a la tarea específica de la iglesia. Estamos hablando de olvidos de planes que tiendan al cumplimiento de la gran comisión. Y también estamos hablando de falta de desafíos para la obra misionera de la iglesia, que distorsionan el ministerio de la iglesia y equivale a una administración fallida. También nos hemos encontrado, hermanos, con congregaciones que contrariando el mensaje bíblico, hacen más énfasis en lo que el creyente debe de dar a la iglesia con el propósito de alcanzar bendiciones materiales. Y allí caeríamos precisamente en el error de la teología de la prosperidad, ¿verdad? O sea, tú le das al Señor, pero le das para que Dios te dé más. No lo hacemos por eso. Dios ya nos está bendiciendo y por eso damos, por eso aportamos. Y si Dios nos quiere bendecir más, qué bueno, bendito sea Dios. Yo quisiera que Dios nos bendijera más a todos nosotros, pero las bendiciones de Dios no solamente son económicas, como lo dice esta teología, ¿no?
La prosperidad es una de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo, pero viene como consecuencia de un cambio de vida cuando obra el Espíritu Santo de Dios a través de una genuina conversión. Nuestro cambio de actitud frente a los vicios y las demandas del mundo permiten que nuestra prosperidad comience a realizarse. Es un proceso, no una obra milagrosa espontánea. Bueno, yo escribí esto, hermanos, pero déjenme decirles que a lo mejor pudiera redactarse mejor. Es un proceso y sí es un milagro, pero este milagro no es como un milagro mágico. Es un milagro que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de un proceso, ¿sí? Eh, y en ese sentido debemos de predicar la prosperidad, porque también les quiero decir que considero que también la prosperidad es algo que debemos de predicar en la iglesia, pero no en esos términos, sino en los términos del cambio de vida que ocurre en la vida del creyente, así como lo leímos, ¿sí? El resultado del cambio de actitud frente a los vicios. Adelante, hermano Manuel, adelante. Sí, me encanta esa redacción y sabe que me hizo acordar al texto de Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es como que, como lo plantea, las consecuencias de encontrarnos con el Evangelio y conseguir, todo lo demás viene a consecuencia, ¿no? Me encantó la redacción en ese sentido. Muchas gracias, hermano Manuel. Y bueno, el siguiente paso, hermanos, es respecto a los recursos económicos, pues administrarlos adecuadamente, con corrección, como lo dijo Pablo, evitando malas interpretaciones, cuentas claras, bien transparentes, es el dicho, cuentas claras, amistades largas, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos hablar de una correcta administración? Bueno, una correcta administración requiere una tarea transparente y una adecuada información. ¿Me pueden ayudar, por favor, hermanos, con el texto de primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso 2? Leerlo eh, en voz alta, por favor. ¿Cómo dice, hermanos? Primera a los Corintios 4, verso 2. Sí, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, hermano, muchas gracias. La versión Dios habla hoy dice, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que los creyentes, los congregantes también, deben tener la seguridad de que el dinero que ingresa a la iglesia es administrado con transparencia. Una forma, pues tiene que ver, hermanos, con estadísticas, con información, proveer información a la iglesia. Será de gran ayuda que todos los meses los creyentes reciban informes correctos que digan del destino de los fondos y cómo se van cumpliendo los distintos programas de la iglesia. Esto puede realizarse, esto puede realizarse en forma sencilla,
colocando planillas informativas en alguna dependencia de la iglesia. Otra manera es enviar periódicamente información a los miembros, dando cuenta de la situación económica y cómo marcha el programa. El creyente verá así la transparencia de la administración y se sentirá motivado a ser generoso en su cooperación, a la iglesia. ¿Sí? Eh, Estar dispuestos a brindar la información, hermanos. ¿Sí? Eh, y pasamos a los comentarios. Ok, vamos a empezar con la trivia. No sé si pudieran darle acceso a quien estará aplicando la trivia a la sala, por favor. Mientras tanto, vamos a hacer comentarios. Preguntas, hermanos. Vamos a abrir este espacio. Y con respecto a aquí localmente también, quería hacer un comentario que sí, el compromiso de los ingresos económicos en diezmos está en el 80% y solamente de ofrendas es el 20%. Y ahí me di cuenta que sí, que también la gente comprometida realmente a la iglesia es un porcentaje muy, muy menor al total, ¿no? Y estamos hablando de entre el 20 y el 30% de la membresía, así que coinciden los números que también planteó usted. Y me ha hecho pensar mucho también, y qué importante esto que plantea, de que muchos de los dones, algunos están dormidos, ¿no? Y otros en realidad no lo hemos estimulado para que ellos se ingresen, ¿no? Y puedan ejercitarse. Y eso, la verdad que me pesa mucho y sufro mucho por eso, porque la verdad que tenemos un potencial dentro de la iglesia y como pastor no he podido desempeñar hacer de que se desempeñen esos hermosos dones que Dios los dio, ¿no? Para el servicio y para el engrandecimiento de su iglesia, la verdad que es una carga, ¿no? Pero Gracias, hermano. Gracias por su comentario. Antes de continuar con los comentarios, hermanos, miren, ya está en el chat del Zoom el link para acceder a la trivia. Así que les invito para que se metan. Vamos a tener este juego, a ver cómo nos va. Y bueno, vamos a ver si nos podemos divertir un ratito con las enseñanzas. Y ahorita ponemos en pantalla el avance. Así que pueden entrar a la trivia. Bueno, aquí están viendo ustedes la primera palabra, como un ejemplo de cómo se juega esto. Ajá. Bueno, ya vieron dos ejemplos, hermanos, pero ya los demás ya no se los vamos a pasar.
tenemos algunos minutos, hermanos, así que con calma.
Muy bien, hermanos, vamos a ver si podemos ver ya los resultados de la trivia, a ver cómo les fue. Vamos a ponerlos en la pantalla. Bueno, el hermano Manuel tiene el primer lugar. Eh, Me parece que todavía no terminan Valdi y la hermana Irma. Bueno, está bien, hermanos. Con calma pueden terminarlo. Aquí eh, vamos a dejar de compartir y bueno, felicidades al hermano Manuel que va en primer lugar. Ok. Bueno, hermanos, vamos a ir finalizando. Abrimos otra vez el espacio para algún comentario, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran comentar. Si no es así, bueno, vamos a concluir con nuestra clase entonces. Y con el favor de Dios, mañana, hermanos, vamos a tener nuestra clase. Esta semana, bueno, es con una dinámica distinta. Esta semana vamos a tener un total de 4 clases. Esta es la segunda de la semana y mañana vamos a tener la tercera clase de la semana, que sería en total la clase número 9. Y esta clase yo espero que les sea de mucho interés porque vamos a hablar de los presupuestos. Así que vamos a trabajar en la elaboración de los presupuestos, elaboración, criterios para elaborarlos y también el seguimiento a los presupuestos. Que Dios me los bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche y paz a ustedes. Nos saludamos mañana. Muchas gracias, Pastor. Igualmente, bendiciones a todo el grupo y muy buena clase. La verdad que digna de ser profundizada dentro de la iglesia y para bendición de toda la riqueza que la iglesia en sí tiene, ¿no? Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos mis hermanos. Quise participar, pero la verdad, mi teléfono me está fallando. Hermosa la lección. Estuvo muy bien. Espero que Amén. funcione mejor el Amén. teléfono. Sí, Amén. pasen Amén. ustedes. A vos paz. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Igual para usted, Valdi. Dios le bendiga. Gracias. Saludos, hermanos. Valdi, bendiciones. Dios le bendiga, hermano Bendiciones. Manuel. Saludos. Le tengo el del hermano Valdi.